Gracias. Bien. Buenos días, perdón, buenas noches, colegas. El día de hoy, tenemos una reunión más y vamos a hablar de un tema muy, muy importante, ¿sí? Referido pues a esto de los conceptos pedagógicos, que son los procesos auxiliares del aprendizaje, ¿no? Hemos estado viendo los procesos que se nos plantea desde el enfoque constructivista, ¿no? Los procesos del aprendizaje, como son pues la motivación, el recojo de saberes previos, el conflicto cognitivo, ¿no? Que son procesos pedagógicos que no debemos descuidar, no debemos olvidar cuando trabajamos con nuestros estudiantes al momento de diseñar las sesiones o las experiencias de aprendizaje y al momento también de trabajar con ellos. Pero también tenemos otros procesos que son denominados los procesos auxiliares del aprendizaje, ¿no? Que también intervienen cuando se va desarrollando este proceso que se llama pues enseñanza-aprendizaje, ¿no? O cuando se va construyendo el aprendizaje, ¿no? Cuando nuestros alumnos construyen su aprendizaje. ¿Qué procesos serán estos, colegas? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué procesos serán? ¿Cuáles serán esos procesos auxiliares? ¿Los conocen? ¿Los han oído mencionar? Es la primera vez que escuchamos este término. Maestra Elena, creo que por primera vez, al menos así con ese nombre de procesos auxiliares, particularmente no lo he escuchado, a no ser sí, pero como le digo, con este nombre no. Ok, muchas gracias, maestra. Agradezco su participación y también la sinceridad al decirnos, ¿no? Que es un nuevo término que se está incorporando en todo caso y se va a incorporar a sus saberes. Bueno, como les Profesora, buenas dije, noches. sí, maestra, buenas noches. Profesora, disculpe, ¿verdad? Primera vez también que escucho o estoy observando en la pantalla procesos auxiliares de aprendizaje. No hemos escuchado, de repente lo entendemos también, tenemos conocimiento, pero de repente se da con otro nombre. Yo Pero es estoy la segura primera que vez que sí. estamos escuchando. Yo estoy, Ya, se- muchas ustedes, yo estoy gracias. segura, gracias colega, yo estoy segura que ustedes sí tienen conocimiento, sí lo van a ver que cuando los empiece a mencionar van a decir, oh, sí, sí, sí sabía, sí lo sabía, sí, sí, sí los conocía, pero como ustedes me comentan, quizás debe ser con alguna otra terminología, ¿no? O sencillamente los conocen sueltos. Entonces yo les decía, pues que cuando se habla, ¿no? Del aprendizaje, el aprendizaje, para construir aprendizaje, nosotros, ¿no? Al momento de diseñar la sesión de aprendizaje, ¿no? Planteamos algunos procesos pedagógicos, ¿no es cierto? Que como les decía, uno de ellos es el recojo de saberes previos, el conflicto cognitivo, ¿no? Esta gestión de acompañamiento y monitoreo, la evaluación, la retroalimentación, la metacognición, ¿no es cierto? Que forma parte de todo este ecosistema de enseñanza-aprendizaje que trabajamos con los maestros, ¿no? Que forma que sí o sí debemos nosotros trabajar para poder ayudar a nuestro estudiante a construir esos aprendizajes, ese nuevo conocimiento. Pero hay otros procesos, otras acciones, ¿no? Que se dan en paralelo, que también intervienen y sin su actuación no se podría completar
ese ciclo de aprendizaje, ¿no? Sin estos procesos que son auxiliares, que vienen en ayuda de los procesos más grandotes de los pedagógicos, no podríamos cerrar el círculo de construcción de aprendizajes. Pero entonces vamos a recordar un poquito, ¿no? ¿Qué entendemos por aprendizaje? ¿No? Cuando uno habla de aprendizaje, a veces nos enfocamos o nos vamos directamente al tema de conocimiento. Ah, no, es que aprendió la tabla de multiplicar, se aprendió la tabla periódica, aprendió una poesía, se aprendió el abecedario, se aprendió los números del 1 al 20, ¿no? Entonces, siempre que hablamos de aprendizaje, nos vamos a los conocimientos. Si bien es cierto, cuando nosotros decimos que aprender es adquirir, ¿no? Es incorporar a nuestras estructuras mentales un conocimiento, ¿sí? Esto no se circunscribe al conocimiento teórico propiamente dicho, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de aprendizajes, no digo, he adquirido un saber, y este saber puede ser un conocimiento, en el estricto sentido de la palabra conocimiento, o sea, puede ser algo teórico. Me aprendí un concepto, pero también cuando hablo de aprendizajes, puedo decir que ese saber que he adquirido puede ser una habilidad, ¿no? Aprendí a utilizar las tijeras, aprendí a utilizar una máquina de coser o la máquina de escribir, ¿no? Entonces, es también un aprendizaje. O sea, no solamente nos circunscribimos a conceptos o a conocimientos teóricos, sino también a habilidades, ¿sí? A destrezas que vamos desarrollando, a valores, también los vamos aprendiendo. No nacemos sabiendo los valores, los vamos aprendiendo porque nos los inculcaron en casa y lo que después hacemos una vez que los hemos aprendido, los practicamos. Aprendo también actitudes, claro, ¿sí? Aprendo a ser, por ejemplo, tolerante, asertivo, empático, ¿no? Que son actitudes. ¿Podemos aprender eso? Por supuesto que sí, ¿no? Y entonces, ¿no? Este aprendizaje, ¿no? Es un proceso bastante extendido, es bastante amplio. Cuando nosotros hablamos de aprendizaje, colegas, no se circunscriban solo a contenido teórico, ¿no? El aprendizaje es amplio, es vasto, ¿correcto? Y entonces nuestra naturaleza, ¿sí? Está, o sea, nuestro sistema cognitivo está diseñado para aprender. Siempre vamos a aprender algo, siempre. Muy pequeño, puede ser muy pequeño, puede ser muy grande, no muy simple, puede ser muy complejo, pero siempre estamos en continuo aprendizaje, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de los procesos auxiliares, pues son estos procesos que nos van a ayudar a optimizar la eficacia de esos procesos pedagógicos que hemos revisado en sesiones anteriores, que son mucho más grandes, ¿no? Que gracias a ellos, a estos procesos auxiliares que vienen en auxilio de los procesos grandes, ¿no? Es que se incrementa esa posibilidad, ese porcentaje de que el estudiante o la persona en este caso construya, ¿no? Sus conocimientos o aprendizaje, que es lo que nos dice la teoría, ¿no? De la teoría del enfoque constructivista.
¿no? Que nos hable el enfoque constructivista. Y en el marco de un aprendizaje, cuando yo digo he adquirido un conocimiento, una habilidad, un valor, una actitud, un nuevo saber, ¿no? Tienen que cumplirse o tienen que darse algunas características, ¿no? Para que yo pueda decir esto, este ha sido un buen aprendizaje. En la primera, que tiene que ser producto de la práctica, ¿ok? El aprendizaje no aparece espontáneamente, sino que es producto de la práctica. Tiene que ser duradero, tiene que permanecer en el tiempo. Tiene que ser un aprendizaje a largo plazo, un aprendizaje de preferencia para la vida. Y es generalizable, ¿no? Y entonces, en esto, ¿no? Intervienen, pues, esos procesos auxiliares del aprendizaje, ¿no? Que son actividades que nuestros estudiantes realizan constantemente, ¿no? Como por ejemplo, la motivación es un proceso auxiliar del aprendizaje, ¿no? Sin la motivación no tendríamos, pues, ese es el gatillo detonante, es el que inicia, es la chispita que inicia todo el proceso de aprendizaje. Sin motivación, por muy bien diseñada que esté una clase, o por mucha buena intención que el maestro tenga, no va a lograr resultados o no logrará los resultados que se plantea lograr. Otro de los procesos es la atención, ¿no? Es esa capacidad para concentrarnos en algo, para estar atentos. Como se les dice, ¿no? Oiga, niño, aquí estoy, atento, profesor, atento, estudiante. Yo estoy por aquí, no estoy por atrás, cuando le decimos, ¿no? La percepción es un proceso auxiliar y es muy importante porque en este proceso intervienen los sentidos, la memoria. Es importante trabajar la memoria, claro. Es importante que mi estudiante se aprenda algunas cosas de memoria, por supuesto que sí, porque va a tener que echar mano de esa memoria después para poder desarrollar las otras actividades que yo le pida. Y la transferencia también es importante porque si es capaz de transferir eso a otra situación, entonces quiere decir que estamos en muy buen camino de construir aprendizajes. Y entonces, en este devenir, ¿no? De estos procesos auxiliares, ¿no? La motivación prepara al estudiante, ¿no? Lo activa, le da esa chispa, esa curiosidad para poder iniciar todo este proceso de aprendizaje, ¿no? Gracias a la atención, él va a poder seleccionar esa información externa que está recibiendo, ¿no? Y la va a interpretar según sus conocimientos o sus saberes previos. Y ahí interviene la percepción, ¿no es cierto? Y entonces, ¿no? Todo eso, que esa información que él ha recibido, la va a guardar en su memoria, ¿no? Y va a poder recuperar esa información, ¿no? Cuando la necesite, porque como está guardada en la memoria, ¿no? Cuando necesite, cuando requiera de esa información, él va a poder recuperarla. Y la parte de la transferencia, porque la va a aplicar en su vida diaria, ¿no? O en otro contexto. Y entonces vamos a ir revisando, ¿no? Cada uno de estos procesos auxiliares del aprendizaje. Y díganme, colegas,
¿Sí los habían escuchado? ¿Maestros? Sí, Sí, maestra, sí Sí, lo hemos sí, escuchado. maestra, sí. Motivación, transferencia, claro. Sí, claro, ¿no? sí, Pero sí, quizás, profesora. quizás no con el nombre de procesos auxiliares, sino con otros nombres, ¿no es cierto? Entonces, vamos a iniciar viendo la motivación, ¿no? Que yo les decía que era esa chispita, ese gatillo, ¿no? Detonante de todo el proceso, ¿no? Y nos dicen aquí que bueno, pues que cuando hablamos de motivación, hablamos de esa disposición, de esas ganas, ¿no? De querer hacer. Claro, es que le planteamos para eso una situación retadora, una situación significativa, ese conflicto cognitivo que busca hacer eso, ese gatillo detonante, ¿no? Despertar esas ganas, esa disposición de querer hacer, ¿no? La motivación es un proceso dinámico, nos dice. Depende de factores externos e internos. Pero además debemos decir que la motivación es transversal a todo el proceso del aprendizaje, ¿no? Si bien es cierto, nosotros a veces circunscribimos la motivación en el inicio de la sesión, ¿no? Porque yo voy a iniciar mostrándoles un video, mostrándoles una lámina, voy a iniciar leyéndoles una lectura, ¿no? Un diálogo, un texto corto, pero con eso inicio, con eso activé ese gatillo. Pero la motivación, ¿no? Tiene que estar, es transversal durante todo el proceso, porque tengo que estar motivándolo constantemente, ¿no? Haciéndole preguntas. ¿Por qué? Porque es un proceso dinámico. Bueno, listo, ya, los motivé al inicio de la clase. Se acabó. No vuelvo a motivarlos más, ya no digo nada, ya no hago nada. Y entonces, ¿por qué? Porque ya lo hice, pues ya le activé las ganas. Pero es que hay que ir. Cuando uno va en este acompañamiento y monitoreo al estudiante, ¿y cómo vas? ¿Y qué estás haciendo? ¿No? Y le haces esas preguntas, lo vas motivando a que siga trabajando. Por eso dice también, depende de factores externos e internos. Y entonces se habla de una motivación intrínseca que parte de uno mismo, ¿no? Que se activa porque yo quiero y yo busco, quiero llegar a la respuesta, porque me interesa, pero también de una motivación extrínseca, ¿no? Que va asociada al reconocimiento, que va asociada en algunos casos a la nota, ¿no? Y al reconocimiento. Yo voy a ser el primero. ¿Por qué? Porque mi profesora va a reconocer, ¿no? Me van a felicitar por haber llegado, por haber cumplido. Mis compañeros también van a decir, él ha sido el primero, o él nos ha ayudado, o he participado, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no? Todo esto va relacionado con el tema de la motivación. Y entonces, ¿no? La motivación se fomenta, pues, cuando se aumentan estas expectativas de éxito que decimos, pues, ¿no? El reconocimiento del docente, el reconocimiento de mis compañeros. ¿No? ¿Por qué? Porque logré completar la tarea, no porque aporté con una idea importante, con una sugerencia interesante, aporté en la solución, ¿no? Entonces, esta motivación extrínseca, ¿no? Va relacionada mucho a las recompensas, incentivos que el estudiante va a recibir, ¿no? Y la motivación intrínseca va más asociada al yo, ¿no? A yo querer descubrir, a yo querer llegar al resultado, a yo querer solucionarlo porque me interesa.
Y entonces, bueno, tenemos aquí, ¿no? Estos tipos de motivación, como les decía, que es que está la motivación intrínseca, que es esa satisfacción, ¿no? Va relacionada a esa satisfacción producida por la conducta o tarea al ser realizada. Yo logré resolver ese ejercicio. Yo logré completar la tarea, hacer la actividad. Yo lo hice y me siento satisfecho por haberlo hecho, ¿no? Pero también se da del otro lado la motivación extrínseca, ¿no? Yo lo he hecho, lo he logrado y por eso mi profesor a mí me ha felicitado. Por eso mi profesor a mí me ha puesto una buena nota, un calificativo, ¿no? Entonces la motivación intrínseca está asociada al yo interno, ¿sí? Y la motivación extrínseca está asociada a ese beneficio que yo puedo obtener como resultado de mi desempeño. Hice la tarea y la hice bien. Entonces me van a poner una buena nota. ¿Por qué? Porque lo he hecho bien, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener en cuenta que siempre se van a dar o siempre se van a presentar estos dos tipos de motivación. No es que primero, o sea, no van separadas, van juntas, ¿sí? Y después, el otro proceso, ¿no? Es el de la atención. Y nos dicen que es la capacidad para centrarse, ¿no? Y podríamos también decir, quizás para concentrarse, ¿no? El concentrarse es estar atentos, ¿no? Es centrarnos de manera persistente en un estímulo o actividad concreta, ¿no? Es cuando, por ejemplo, ¿no? Sucedió algo, un hecho, ¿no? Y vemos y nos quedamos mirándolo atentamente, ¿no? Y no le perdemos, no lo perdemos de vista. ¿Por qué? Porque ese estímulo, esa situación me ha llamado la atención, ¿no es cierto? He visto ahí en el jardín de mi casa cómo dos insectos estaban quizás construyendo su madriguera, su casa, y yo me he quedado admirado y he puesto toda mi atención, he centrado, ¿no? Me he centrado mi vista ¿no? en observar lo que vienen realizando. La atención es una actividad netamente mental que se va a producir en la psiqui, en nuestro cerebro, ¿sí? Y entonces, cuando uno centra su atención, ¿sí? Cuando uno se centra en ese estímulo, ¿no? Entonces, le puede permitir después, ¿no? Seleccionar lo más importante. ¿Qué de esto que observé me puede a mí servir para aprender? ¿No? O puedo establecer relaciones. ¿Por qué? Porque he estado pues atento, he estado concentrado frente a ese estímulo. ¿Sí? Y entonces, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la atención, es necesario mencionar pues algunas de las características. Y yo lo dije hace un momento, la concentración. La concentración está referida a la cantidad de atención que le vamos a prestar a ese estímulo. Y a veces, pues resulta que el profesor está explicando y el estudiante te está mirando, ¿no? Y resulta que pasó una mosquita y el estudiante empezó a seguir con la vista a la mosquita, ¿no? Al mosquito. Y entonces uno le dice, oiga, estoy por aquí, atiéndame, ¿no? Entonces, concéntrense para trabajar esto, les decimos a los estudiantes. Concentrar, cuando les decimos concéntrense,
les estamos diciendo que le pongan énfasis a la atención, ¿no? Es la cantidad de atención. Yo puedo estar atenta. Como dicen, como nos dicen a nosotros, ¿no? Las mujeres, ¿no es cierto, colegas? ¿No? Las mujeres, ¿no? ¿Cómo hace esta chica? Mira, ella está trabajando, pero tiene la oreja parada y está escuchando, ¿no? Está atendiendo. Podemos estar haciendo una cosa y estar haciendo otra cosa a la misma vez y prestarle atención a las dos cosas. Está el bebé llorando y ella lo está atendiendo, pero el esposo le está hablando y también lo está atendiendo, ¿no? Y le pregunta y le contesta y sin dejar de atender, ¿no? Es esa capacidad, ¿no? Es esa capacidad de atención. Algunas personas pueden hacer eso, algunas personas no. Pasó algo y se distrajeron y ya está, los perdimos a nuestros estudiantes, ¿no? Y dentro de eso, pues, en la literatura nos dicen que hoy por hoy nuestros estudiantes, al respecto de la atención y de la concentración, tienen una concentración y una atención que se llama, pues, mosaico. Solamente los puedes mantener atentos 15 minutos, porque después se olvida, o sea, ya se distraen. En cambio, cuando nosotros estábamos en el colegio, podíamos estar sentaditos en nuestro pupitre horas de horas y, ¿no? y escuchar y hablar al profesor. Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio tenía una profesora de biología, la profesora Aura Yacila. Ella cuando nos explicaba, porque ella no escribía nada en la pizarra, nada, absolutamente nada en la pizarra. Ella se paraba en el medio del salón y decía, hoy día vamos a hablar de tal tema. Y ella empezaba a hablar y explicar, y tú tenías que tomar nota de lo que ella decía, tenías que estar atento, no podías perderte nada de lo que ella decía. ¿Por qué? Porque después te dejaba un cuestionario para que lo desarrolles en el cuaderno, ¿no? Y lo revisaba. Pero imagínense hacer eso ahora, hoy por hoy, con nuestros alumnos, que nos paremos en el medio y nos pongamos a hablar. No, nos atenderán un ratito y después ya se distrajeron, ¿no? ¿Por qué? Porque su atención ahora es una atención mosaico. Solamente dura 15 minutos. Están tan hiperestimulados que se distraen muy fácilmente. Otra característica de la atención es la distribución, que consiste en conservar al mismo tiempo en el centro de atención a varios objetos o situaciones diferentes. Y en eso dicen que las mujeres somos expertas, ¿no? Porque podemos distribuir nuestra atención, podemos distribuirla y darle quizás el mismo énfasis, ¿no? Y como les decía, podemos estar atendiendo al hijo, viendo que no se queme la comida y atendiendo al esposo o conversando por teléfono, ¿no? Estás conversando por teléfono, pero estás ahí cuidando el aderezo de la cocina, ¿no? O el hijo o estás mirando que haga la tarea. Esa es otra de las características de la atención, la distribución. Yo puedo tener varios estímulos al mismo tiempo y puedo atenderlos, ¿no? De igual manera. La estabilidad, que es también una característica de la atención, que es la capacidad de mantener la presencia de la misma por un largo periodo de tiempo sobre un objeto o actividad dada, ¿no? Es esa capacidad de estar, valga la redundancia, atentos, ¿no? Es esa capacidad de mantener, pues, de centrar de, cen- de centrarme y concentrarme por un periodo prolongado de tiempo, ¿no? Frente al estímulo o a ese objeto que ha llamado mi atención. Y el oscilamiento, que es el cambio continuo que se da en la atención.
¿no? Cuando se tiene que procesar dos o más fuentes de información o llevar a cabo dos tareas, ¿no? Y entonces yo puedo estar haciendo una cosa, ¿no? Como hacen los chicos, por ejemplo, cuando se ponen en la computadora. No sé si ustedes han visto. Mis hijos son lo máximo para eso. Ellos dicen que están haciendo la tarea, pero tienen abierto el jueguito de Dota, el jueguito de Minecraft, esos jueguitos que hay en línea. Entonces tú te acercas, ¿qué estás haciendo? Y te dicen, "Plup", te pusieron la tarea, mi tarea, pero te descuidas y ¡pum! Te sacaron el jueguito y entonces están así, el jueguito, la tarea, el jueguito, la tarea, ¿no? Entonces, ese también es una de las características, por ejemplo, de la atención, ¿no? El oscilamiento. Y entonces, cuando nosotros hablamos de atención, ya hemos dicho que la atención se da, es un acto mental, se da en el cerebro, ¿correcto? Y entonces podemos tener, ¿no? Una atención selectiva. Cuando yo selecciono, cuando yo presto, o sea, cuando yo concentro o centro, ¿no? Mi atención en un determinado, por ejemplo, objeto, de muchos que puedan haber, ¿no? Yo tengo en una exposición diversos objetos o me voy, por ejemplo, pues a una exposición de autos y hay uno dentro de todos que llamó mi atención porque tiene el color más bonito, el diseño más bonito, no va asociado también a los intereses y entonces ese auto dentro de todos ha llamado mi atención y yo le presto atención a todo, a ese auto, ¿no? Es una atención selectiva, porque yo estoy seleccionando, ¿no? En virtud a mis intereses, ¿no? El objeto, ¿no? O seleccionando la situación. También se va a dar una atención dividida, ¿no? Cuando yo tengo, pues, bueno, varias cosas, ¿no? Varios objetos que llaman mi atención y les estoy, ¿no? Les estoy dando ahí quizás el mismo tiempo, ¿no? Y ahí va pues relacionada con la característica de la atención que es el oscilamiento. Y tengo una atención sostenida cuando yo le dedico tiempo, cuando yo puedo estar por un prolongado tiempo, ¿no? Centrándome en ese estímulo, en ese objeto. Y después, bueno, y según el grado de control, ¿no? Según los mecanismos implicados, teníamos atención selectiva, atención dividida y atención sostenida. Pero según el grado de control, yo puedo tener una atención involuntaria, que es una atención refleja, es una atención espontánea, ¿no? Miré, observé, vi algo, no sé, no. Y puedo tener una atención voluntaria. Cuando yo decido de manera voluntaria y pongo en juego todos mis sentidos para centrarme en un objeto o en un estímulo, ¿no? Es una atención voluntaria. Y después viene la percepción. Pero antes de continuar, preguntarles aquí. ¿Hasta aquí estamos? ¿Algo que quizás quieran preguntar? ¿O algo que quizás ustedes también quieran complementar, colegas? Los escucho. Está claro, mi cita. ¿Sí? ¿No hay ninguna pregunta? ¿No hay ninguna duda? Bien, entonces continuemos. Pero recuerden, si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que complementar, no duden en hacerlo. ¿Sí? No esperemos hasta el final. Y entonces viene este tercer proceso auxiliar. Mire, ya hemos visto la motivación, ya hemos visto la percepción, la atención,
Ahora vamos a ver la percepción, que es el tercer proceso auxiliar. Y aquí, ¿no? Me dicen, ¿no? Percepción, que viene de percibir, ¿no es cierto? Y cuando nosotros hablamos de percibir, ¿qué involucra el percibir, colegas? ¿Qué es lo que ustedes observan en ese gráfico? El uso de los sentidos tras un objeto podría ser. Claro que sí puede ser, maestra, ¿no? Entonces, cuando decimos percepción, ¿no? La percepción ya involucra, ¿no? La intervención de ciertos órganos, y en este caso de los órganos de los sentidos, ¿no? Y entonces es recibir información a través de estímulos, ¿sí? Me van a dar información. A través de la percepción, yo voy a recibir información, ¿no? Y entonces, si yo hablo, ¿no? Y digo que voy a recibir información porque estos van a venir acompañados de un estímulo, ¿sí? Y entonces, ese estímulo puede ser, si es una imagen, ¿qué tipo de estímulo será? Visual. Visual. Sí, visual. Claro que sí, ¿no? Entonces, cuando nosotros le ponemos a un estudiante o les ponemos a nuestros estudiantes, no vamos a ver, observen este objeto, observen esta imagen, ¿no? Descríbanlo, entonces, le estamos brindando información y estamos utilizando una imagen, un estímulo visual. O cuando le decimos a los estudiantes, no, a ver, escuchen ustedes, les vamos a poner un audio y escuchen y díganos qué sonidos, ¿no? Escuchan, distinguen. ¿Qué sonidos distinguen? A veces a los niños de inicial se les pone eso, ¿no? Soniditos. ¿Y qué sonido es ese? Entonces, y los chicos van discriminando. O cuando les decimos con los ojos cerrados, a ver, con los ojos cerrados, y les ponemos varios objetos para que toquen, ¿no? Y nos digan qué textura tienen, cómo son. A ver, ante todo, buenas noches acá. ¿No? O si les decimos a que prueben algo, ¿no? Diferente, o a que huelan. A ver, vamos a ir a un campo, nos vamos de paseo, cierren los ojos, a ver, ¿qué aspiran? Estamos aquí, ¿qué huelen? ¿Qué flores? ¿Qué aromas distinguen? ¿No? Y entonces, con la percepción, ¿sí? Nosotros, es un proceso en el que nuestros estudiantes, en este caso, reciben información, pero a través de estímulos, ¿sí? Y entonces, en virtud a eso, ¿no? Esos estímulos pueden ser aceptados cuando son agradables o podrían ser rechazados cuando no son agradables, ¿no? Y aquí interviene mucho, por ejemplo, el tema, pues, de ya esa experiencia que tiene la persona, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo recibo un estímulo a través de algún alimento, yo les planteo, en mi caso particular, si a mí me dan algo que tiene cebolla, no va a ser agradable para mí. Si yo huelo algo que tiene, o sea, si yo huelo la cebolla, para mí no es es un estímulo desagradable, del que inmediatamente me voy a ir yo corriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque en mi experiencia, o sea, a mí no me gusta la cebolla, ¿no? Entonces, dependiendo de los estímulos que puedan recibir
nuestros estudiantes, estos pueden ser agradables o no pueden ser agradables, ¿no? O que yo reciba, o que le presentemos a nuestros estudiantes un sonido muy agudo, ¿no? Que te aturde, ¿no? Entonces, es información que se recibe, es información que nuestros estudiantes van a recibir y que de hecho nosotros siempre echamos mano en nuestras sesiones de aprendizaje, ¿no? Si yo, por ejemplo, le presento un video a mi estudiante, ahí le estoy presentando, ¿no? Ahí va a haber un estímulo, tanto visual como un estímulo auditivo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en ese video él va a ver imágenes, va a escuchar un sonido, ¿no? Y le voy a estar brindando información. Entonces, la percepción Sus es componentes. muy importante 25 de septiembre, cuando trabajamos siendo las el proceso 10:43, de, vamos a iniciar nuestro curso de actualización. a ver, a la maestra Marlene le vamos a pedir que por favor tenga cuidado con su micrófono porque se le está activando. Entonces, la percepción es un proceso auxiliar muy importante, porque gracias a ese proceso nosotros podemos, pues, percibir esos estímulos Puede o recibir visualizar el material que información. esté escuchando. ¿Qué dicen ustedes, maestros y maestras? Todos estos materiales van a estar en el drive, ¿ya? Maestra Marlene, ¿podría por favor tener usted su Solamente micrófono apagado? Muchas gracias. Entonces, cuando nosotros hablamos de percepción, ¿sí? También tenemos algunas características que considerar. La percepción es subjetiva. Como yo les decía, ¿ves? Las relaciones, o sea, las reacciones a un estímulo van a variar de un individuo a otro. Y yo les decía, por ejemplo, ¿no? Si me ponen a mí frente, no sé, a una cebolla partida y el olor me llega, para mí no va a ser un estímulo agradable, pero quizás para otras personas sí, ¿no? Va a depender mucho de la persona, de los individuos. Y las personas van a reaccionar diferente frente a un mismo estímulo. Por eso se dice que la percepción es subjetiva, depende de la persona. La percepción, nos dice, tiene una condición selectiva, ¿sí? Y entonces aquí nos dicen que va relacionado también con esa subjetividad de la persona, ¿sí? Y entonces, puede darse un hecho, una situación, ¿no? Y como nos dicen, todo va a depender del cristal o del ángulo con que lo enfoques. Y va a variar también de persona a persona. Por eso también se dice que esta condición selectiva tiene relación o guarda mucha relación con la subjetividad de las personas. Y yo puedo plantearle un hecho o una situación a alguien, ¿no? O a varias personas, y lo van a interpretar según su experiencia previa. Entonces tiene una condición selectiva. Yo puedo presentarles varias cosas, ¿no? Y la persona solamente puede centrar su atención en una sola. Su campo perceptual puede estar en uno solo, orientado a una sola, a un solo estímulo de todos los estímulos que yo le pueda presentar. Entonces es selectiva también. Es temporal, ¿no? Porque es un fenómeno, dice, de corto plazo. ¿Sí? Retiro el estímulo, ¿no? Y entonces ya no voy a tenerlo a la vista, si es que por ahí es un estímulo visual, ¿no? Ya no va a estar, si yo no, ya va a ser una experiencia, ¿no? Que se va. Yo le digo a mi estudiante, a mis estudiantes, yo les pongo
¿no? Bueno, chicos, observen esta imagen, esta lámina, o escuchen o vean este video. Y entonces yo voy a tenerlos captados porque van a estar viéndolo, ¿no? Pero una vez que termine, ¡pluc!, se acabó el video, listo. Es temporal, tiene un tiempo determinado. Yo no puedo estar permanentemente, ¿no? Porque ya, entonces, además que interviene aquí ya también la atención, ¿no es cierto? Y se cambia. Cuando nosotros hacemos cuando diseñamos nuestras sesiones de aprendizaje, ¿no? Echamos manos de muchos recursos, pero nuestros recursos tienen tiempos limitados, no los podemos utilizar pues por tiempos prolongados. En el caso, por ejemplo, de los videos, cuando nosotros decimos vamos a pasar, o cuando nosotros seleccionamos un video para pasar a nuestros estudiantes, ¿qué tipos de videos los seleccionamos? ¿Seleccionamos videos largos o videos cortos? Videos que duren mucho, videos muy pesados. Si yo quiero motivarlos, voy a seleccionar un video muy, muy complejo, muy pesado, ¿no? O voy a seleccionar un video más ligero que me brinde la información o que me sirva para activar a mi estudiante. Entonces, ¿no? Ahí entra, por ejemplo, pues la temporalidad, ¿no? Porque yo quiero activar algo, quiero servirme de sus sentidos para poder gatillar esa motivación, tengo que hacerlo pues en un tiempo, en un corto plazo. Porque además dice la evolución, la percepción evoluciona a medida que se enriquecen las experiencias o varían las necesidades y motivaciones de los mismos. Y entonces cuando nosotros hablamos de percepción, no vamos a hablar aquí de que hay componentes. Claro que sí, ¿no? La sensación o el estímulo físico, ¿no? Que ese es es uno de los primeros componentes, ¿no? Pasé, estuve caminando y pasé y, uy, mira, qué rica aroma, flores. Uy, están cocinando, en esta casa están cocinando un guiso, una sopa, porque mire el aroma cómo me llega, ¿no? O estuve caminando y escuché un audio, una canción bonita, ¿no? O miré, o por ahí estaba pasando y vi un letrero grande que me llamó la atención por sus imágenes, por sus colores, no sé, por lo que transmite o por lo que dice, ¿no? Requiere de una sensación o un estímulo físico, ¿sí? Y entonces aquí también ya intervienen ya la parte interna, la parte subjetiva del individuo, ¿no? Puede ser que yo tenga una imagen fabulosa, ¿no? Y no me llame la atención. Y pasé y ni la vi. ¿Por qué? Porque no me llamó la atención. No está en el marco, por ejemplo, quizás de mis intereses, ¿no? Entonces aquí interviene también ya esa parte subjetiva de la persona, ¿no? Las motivaciones que pueda tener, esas necesidades, esa experiencia previa, ¿no? Que va a asociar a ese estímulo, ¿no? Físico o a esa sensación. Y entonces las sensaciones, nos dicen, son la respuesta directa e inmediata a una estimulación de los órganos sensoriales. Supone la relación, nos dice, de 3 elementos, ¿no? Un estímulo, un órgano sensorial y una relación sensorial, ¿no? Y entonces, pues un estímulo puede ser un sonido, una imagen, un aroma. Y si hay una imagen, hay un órgano sensorial que está asociado a la imagen, que en este caso será el órgano de la vista, ¿no es cierto? Y hay una relación sensorial, porque si esa imagen me llamó la atención, es porque pues va asociada a alguno de mis intereses, motivaciones, necesidades, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que cuando uno habla pues de percepción, siempre vamos a hablar, ¿no? O vamos a asociar
o vamos a referirnos a estímulos, ¿sí? Que se asocian con nuestros sentidos. La percepción es, ¿no? Esos son esos estímulos que se presentan en el medio externo y que van asociadas, pues, y que brindan información y que esta información es captada por nuestros sentidos. Y entonces, hemos visto ya 3, vamos a pasar a ver este siguiente, que es la memoria. Dice, y nos dicen, bueno, mi estudiante tiene que construir aprendizajes. Y a veces dicen, no, yo ya no le tengo, mi estudiante ya no tiene que memorizar. Lo que no queremos es que sean enciclopedias británicas que se memorizan todo el contenido. Pero no quiere decir que la memoria sea mala. Cuando nosotros hablamos de memoria, ¿no? Es esa capacidad de retener alguna información, algún aprendizaje o alguna experiencia, ¿sí? ¿Y es importante la memoria? Claro que sí, porque gracias a la memoria, ¿no? Yo puedo echar mano de esos aprendizajes, ¿no? De esas experiencias o de esa información para poder resolver alguna situación, ¿sí? Porque gracias a la memoria, ¿no? Procesamos información en nuestro cerebro. La memoria también es una actividad mental, ¿sí? Y entonces, cuando yo empleo, ¿no? O realizo ese acto de memorización, uy, no, se lo aprendió de memoria. Claro, en mi cerebro se dan 2 momentos. Primero, el momento del registro, donde yo almaceno la información, ¿no? Estoy registrando la información, la estoy codificando. Y después, ¿no? Me voy apropiando de esa información porque se va quedando aquí en mis estructuras cognitivas, ¿no? Se va posicionando ahí, se va almacenando. ¿Para qué? Para que yo después pueda echar mano de ella. O sea, se va quedando en mi psiqui, ¿no? Disponible para que yo la pueda recuperar cuando la necesite, ¿no? Entonces, la memoria es muy importante. Es un proceso mental de registro de información, de codificación de información, ¿no? Donde yo almaceno toda esa información que estoy registrando en mi memoria a largo o a mediano plazo, ¿no? De tal manera que, ¿por qué? Porque yo sé que eso me va a servir a futuro y entonces la tengo ahí disponible para poder recuperarla o para poder acceder a ella cuando lo necesite. Y entonces por eso es importante, por ejemplo, ¿no? Que al estudiante uno le, por ejemplo, ¿no? Pero ¿por qué me tengo que aprender la tabla de multiplicar o la tabla de sumar? Para que, bueno, pueda hacer uso de, ¿no? Echar mano de esa información cuando la necesites, ¿no? Y cuando hablamos de memoria, ¿no? Decimos pues que se da un proceso de registro, de codificación, de almacenamiento y recuperación. Pero cuando hablamos de recuperación, ¿no? Que está asociada a la memoria, es el proceso por el cual el conocimiento adquirido se rescata de la memoria permanente. Y aquí cuando hablamos de memoria, hablamos de 3 tipos de memoria. Memoria a largo plazo, memoria a corto plazo y memoria a mediano plazo, ¿no? Y entonces, la memoria a corto plazo es esa que a veces tú te aprendes algo, ¿no? Para salvar
una situación, ¿no? Tengo un examen y no he estudiado y ese curso no me gusta, me lo aprendí de memoria. Me aprendí de memoria una fórmula. Y vamos a ver si me acuerdo después la semana siguiente, si me acordaré de la fórmula. ¿Por qué? ¿Por qué no me acuerdo de la fórmula? Porque esa fórmula no tiene significancia para mí, ¿no? Y entonces se almacenó en mi memoria a corto plazo. Porque después de un par de días, un par de horas, me olvidé. Me olvidé, porque yo no voy a utilizar eso, ¿no? Yo, por ejemplo, memorias a largo plazo. Bueno, tienes que crearte la clave de ¿cómo se le dice? La clave o la contraseña de tus cuentas, la contraseña de tus correos, ¿no? La contraseña de tu tarjeta. Igualito, ahora también, para que tú puedas. ¿No? Y entonces tienes que crearte la contraseña, las contraseñas se almacenan en nuestra memoria a largo plazo, porque yo sé que voy a echar mano de esa información, ¿no? Cada vez que yo tenga que hacer una transacción, me van a pedir mi contraseña. Tengo que entrar a mi correo, me van a pedir mi contraseña, ¿no? Entonces, ese tipo de información se almacena en nuestra memoria a largo plazo. ¿Para qué? Para que cuando yo la necesite, la rescato de la memoria permanente, la recupero. Ay, ¿cuál era mi contraseña? Ay, así, de esta cuenta, entonces, y la recupero para poder utilizarla. Es una información que a mí me va a servir. Cuando nosotros trabajamos con nuestros estudiantes, ¿no? Y queremos trabajar, ¿no? Esto de la memoria, debemos diseñarles situaciones de aprendizaje, ¿no? En el que se den estos procesos. Por eso se habla del rescate, ¿no? De saberes previos. Porque en ese rescate de saberes previos, le pedimos al estudiante que nos cuente qué es lo que sabe, qué es lo que ha aprendido, ¿no? Siempre va a saber algo, siempre va a saber algo del tema que se puede estar tratando. Y entonces le pedimos ahí que se activa esa recuperación, esa memoria. Ah, sí, ¿verdad? Sí, cuando... A ver, chicos, recuerden ustedes, ¿han ido alguna vez al zoológico? Sí, hemos ido al zoológico, profesora. ¿Y qué animales han visto? ¿Qué hay? Y entonces ellos echan mano de esa memoria y empiezan, ¿no? ¿Por qué? Porque la profesora les preguntó si han ido al zoológico porque seguramente va a ser una clase de animales, ¿sí? Clasificación de los animales. Y entonces les he empezado a preguntar, ¿no? Entonces, en la memoria, cuando se almacenan información en la memoria, ¿no? Y se da este proceso de recuperación, bueno, es que rescatamos esa información y esa información vuelve a ser accesible para nosotros, ¿sí? Permítanme un minuto, por favor, colegas. Ya pues que en este proceso, pues, ¿no? De rescate de saberes previos, activamos la memoria de nuestros estudiantes y hacemos que se recupere información que ellos tenían almacenada, ¿no? ¿Por qué? Porque se produce un proceso, pues, de búsqueda en nuestra memoria, ¿no? Para poder rescatar esa información. Y yo me demoro más en decirlo y en explicarlo que ocurriendo en nuestra psiqui. Porque si yo les preguntase a ustedes, colegas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál ha sido el día más alegre de sus vidas? ¿Qué me dirían ustedes?
Colegas. Evocamos ese día, Miss, y yo creo que particularmente se nos viene a la memoria, ¿no? Un momento X que hayamos tenido em, esa ley bien, ¿no? Que usted dice que marcó nuestra vida. Y yo me demoré más en explicarlo que ustedes en recordarlo, ¿sí o no? Ciertamente. Sí, sí, ¿no? Yo, o sea, es un proceso mental, ¿no? En el que, bueno, uno, ¿no? Trae inmediatamente, nuestro cerebro empieza a actuar, llega a esta memoria y el recuerdo, ¿no? O la experiencia aflora inmediatamente. Entonces, es importante la memoria, trabajarla con nuestros estudiantes, claro que sí, claro que sí. O sea, a veces uno dice, ¿no? Ay, sí, oye, hay que trabajar o hay que ver, ¿has visto? Necesito, en algún lugar yo leí que una poesía, sí, mira, lo he visto en este libro. Y uno a veces se va a la biblioteca o se va a los libros y dice, por aquí, yo lo vi por aquí, hay esta información, yo la vi por aquí y nos ponemos a buscarla, ¿no? Estamos echando mano de esa memoria para poder, ¿no? Recuperar alguna información que en algún momento almacenamos. Y bueno, y finalmente tenemos este último proceso, que es el de la transferencia, ¿sí? Entonces, en esta transferencia, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos hablan o qué nos dice la literatura de la transferencia? Nos dice es utilizar, ¿no? Es trasladar un aprendizaje, ¿no? Que fue aprendido, valga la redundancia, en una actividad, trasladarlo hacia otra actividad, de una situación a una situación B, ¿sí? Es utilizar un aprendizaje en la vida diaria, ¿no? Echar mano, encontrarle, ¿no? Quizás una segunda utilidad, entre comillas, ¿sí? Se produce, nos dicen, la transferencia cuando el resultado de la actividad A influye en la realización de la actividad B. La finalidad de la transferencia es proporcionar situaciones que obliguen al estudiante a utilizar el conocimiento y las destrezas adquiridas en situaciones nuevas y o de forma diferente a como se han usado hasta ese momento, ¿no? Y entonces aquí está, esa es la parte interesante de la transferencia, ¿no? Y de hecho en las sesiones de aprendizaje había antes no siempre se hablaba de la transferencia. ¿Cómo puedes utilizar esto? Yo aprendí en el colegio, por ejemplo, ¿no? Me enseñaron dietas balanceadas, que tengo que tener tanto porcentaje de carbohidratos, tanto porcentaje de proteínas, tanto de grasas. Y entonces eso lo aprendí en el colegio. ¿Cuándo se verá la transferencia? Cuando quizás lo aplique al momento de diseñar sus menús, ¿no? Al momento de diseñar el menú para la semana o participar, ¿no? O le dirá, pues, no, mamá, hay que utilizar, no podemos mezclar, mira, si ya vamos a comer papas, ya no comemos arroz, ya no hacemos arroz porque es mucho carbohidrato, ¿no? Mejor complementamos con vegetales, mejor hacemos esto, ¿no? Entonces, ahí se va mostrando, pues, esa transferencia, cuando somos capaces, ¿no? De utilizar algo que se aprendió
y trasladarlo, o sea, algo que se aprendió en una situación o en un momento determinado, trasladarlo a otro momento. Y entonces, bueno, la transferencia, ¿no? Cumple un rol muy importante en la educación, porque esas actividades o eso que aprendimos va a facilitarme posteriormente otras tareas, ¿sí? O sea, esa experiencia previa que yo tengo va a facilitarme otras tareas. Por ejemplo, en inicial, ¿para qué le pedimos a los niños que embolillen? Maestros, ¿tenemos maestros de inicial en sala? ¿Para qué les pedimos a los niños que embolillen? Nisita, creo que es para desarrollarles, afianzarles más su parte, la parte psicomotriz fina, algo así. Motora, No soy de fina, inicial, fina, pero motora fina. Profesora, muy buenas noches. Yo soy de inicial. Mire que nosotros le pedimos a los niños para que embolillen es desarrollar la coordinación motora fina. Sí, La coordinación motora fina. ¿Y para qué queremos que desarrollen la coordinación motora fina? para que puedan coger el lápiz. Los Para, colores, que sí, para el apresamiento de para a la la escritura, lectoescritura, pues. para la escritura, sí. ¿No es cierto? Pero en estos últimos, ya en este año, el año pasado y este año, nosotros ya no le estamos haciendo para que embolille, porque el niño es cansado. Si nosotros nomás, las personas adultas que empezamos a embolillar, te duele el brazo, los dedos, entonces nosotros ya no le estamos, ¿qué estamos haciendo? Por ejemplo, grafismos, estamos con témpera, con la masa, entonces ya no estamos haciendo el embolillado. Pero sí se debe dar, solo que es variada las actividades. Claro, pero nosotros hemos optado ya que el embolillado no les damos, mejor para que rasguen papel, sí, también es una técnica muy buena para la coordinación. Eso es, Pero el profesora, que nos... embolillado, pero el embolillado, hasta donde yo sé, como dicen, prepara al estudiante o al niño en el tema de la psicomotricidad fina, ¿no es cierto? Porque le va enseñando, es igual como el profesor, ¿no? Cuando ustedes, démonos, simplemente veamos, ¿no? Y hagamos un análisis o chequemos. A un niño de inicial de 3 años le piden cuadernos con cuadrículas grandes, ¿no es cierto? Con esas crayolas o lápices gruesos. ¿Por qué? ¿Por qué les pedimos así? ¿Por qué el profesor no le pide los cuadernos cuadriculados, esos normales que les pedimos a los chicos de esos de cuadrículas chiquitas? ¿Por qué, colegas? Tengo colegas de primaria, de inicial en la sala. También tengo colegas de primaria, podemos participar. Bueno, pero particularmente ahora ya nos están usando, bueno, en los estatales nos está usando ya los cuadernos, todo es con hojas, los grafismos. A ver, profesora, nosotros personalmente, nuestra institución educativa, nosotros ya no estamos trabajando con cuadernos de hace ya como 3, 4 años. Nosotros Mire, trabajamos con copias y también les pedimos bastante material, sí, para trabajar, pero no cuadernos. ¿y no le piden crayolas, plumones, lápices de Ah, colores? sí. Crayolas sí, porque en las copias que se les saca para los niños, sí, las crayolas. Ahorita prácticamente 4 años yo sí les he pedido los colores, porque las crayolas se trabaja en 3 y en 4 ya colores y en 5 también colores y lápiz que se trabaja. Y las crayolas de 3 años son gruesotas, ¿no es cierto? Son grandes.
Son gruesas, son crayones, pues son los gruesos. Y eso para la coordinación motora fina, porque cuando tú coges la crayola, por ejemplo, hay niños que lo cogen la crayola así como estuvieran batiendo algo, pero ya así, nuevamente ya en el transcurso del tiempo, ya los niños van cogiendo mucho mejor, ya no lo cogen así como lo cogen antes, sino también lo cogen con las dos manos. Entonces ya se le orienta a los niños, pues. Y ahí miren, es un claro ejemplo de transferencia, porque yo empiezo a mi estudiante, por ejemplo, a enseñarle cómo va a usar un lápiz que va a ser más delgado, pero empiezo con un crayón que es grueso, ¿no? Voy creando, voy generando esa Sí, experiencia pero Miss, justamente para eso también es importante el embolillado, porque eso ayuda también a que ayude a también, escoger bien el lápiz, ¿no? La por crayola, supuesto. porque ellos cuando llegan, los niños de 3 años, aún no saben todavía coger. Entonces, todo ese es un proceso, como usted te lo está diciendo. El embolillado ayuda en eso. Ayuda, todo influye, todo influye. Yo no digo que no, sí, pero sería más complicado para un niño, por ejemplo, enseñarle a agarrar un lápiz pequeño, delgado, y es más fácil enseñarle cómo tiene que agarrar una crayola más gruesa. Entonces vamos generando esa experiencia previa para facilitar el aprendizaje de otras tareas, ¿sí? Entonces, la transferencia es muy importante porque además esos conocimientos que nosotros les vamos enseñando van a ser aplicables, ¿no? A lo largo o para resolver algún problema de la vida, ¿no? Yo soy profesora de biología, hace muchos años que dejé el aula, ya no estoy en biología, ahora soy profesora de innovación, del aula de innovación, pero yo recuerdo, por ejemplo, que cuando en algún momento trabajé con mis estudiantes, eh, huesos, tejido óseo, esqueleto y articulaciones, ¿no? Eh, un estudiante lo aprendió tan bien que después en una clase posterior me dijo que ella había pues, ¿no? Que su hazaña más grande había sido cortar un pollo en trozos, ¿no? Que había ayudado a su mamá a cortar un pollo en trozos y que aplicó, ¿no? Se acordó de que entre los huesos estaban las articulaciones, que eran las partes blandas, y por ahí cortó su pollo, ¿no? Entonces son conocimientos también esos conocimientos que uno va adquiriendo y de los que va a poder echar mano después para resolver alguna situación problemática, ¿no? Esas asociaciones significativas que va a hacer el estudiante, ¿no? Es muy importante también la transferencia porque va a desarrollar esa memoria lógica, ¿no? Va a hacer que se va desarrollando ese pensamiento, esa memoria lógica analítica también. Y se promueven eso que les digo, esas respuestas transferibles, ¿no? Porque por analogía digo, mira, esto lo estoy haciendo así, entonces puedo también utilizar esto. Entonces, la transferencia es un proceso muy importante, junto con todos los demás procesos auxiliares. Todos estos procesos, la motivación, la atención, la percepción, la memoria y la transferencia, son procesos que también trabajamos en el aula, ¿sí? Que vienen y que contribuyen junto con los procesos pedagógicos, contribuyen en la construcción de los aprendizajes de nuestros estudiantes. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algo que complementar, colegas? Mis, Sí, yo creo que hasta ahí nos queda claro. Hemos sí trabajado estos procesos auxiliares, ¿no? Que ahora ya me queda claro cómo se llaman, ¿no? Que intervienen lógicamente
como productos auxiliares, pues, ¿no? Como su nombre lo indica, en todo el proceso de aprendizaje, ¿no? En una sesión. Gracias, Miss. A mí me quedó claro. Muchas gracias, maestra. Le agradezco mucho. Pero por ahí alguien quizás tiene alguna pregunta o pasamos al bloque 2, que es el bloque de las casuísticas. Todo está bien, Miss, todo está claro. Perfecto, entonces pasemos al bloque de casuísticas, maestros. ¿Y quién me ayuda con la lectura? Aquí ya les pido a ustedes su ayuda. ¿Quién nos ayuda leyendo esta primera situación? Yo leo, maestra. Muchas Sí. gracias, colega, le agradezco. Le escuchamos entonces. A ver, dice, la profesora Carolina debe desarrollar con los estudiantes de sexto grado la sesión de aprendizaje sobre la contaminación ambiental de Zarumilla. Y para iniciar su clase presenta y analiza con ellos un artículo periodístico sobre el arrojo de desmonte y basura dentro del área que corresponde a la zona de los manglares de Tumbes. ¿Qué tipo de motivación consideró la maestra al usar sus estrategias? A, motivación basada en recompensas. B, motivación según el propósito. C, motivación intrínseca del estudiante. D, motivación extrínseca del estudiante. Gracias, maestra. ¿Qué me dicen ustedes, colegas? A, B, C o D. ¿Qué me dicen, colegas? Les hago la pregunta. ¿Será una motivación basada en recompensas? No. No. Descartamos entonces la motivación basada en recompensas. Esa no es. ¿Será una motivación extrínseca? Extrínseca, desde afuera. No creo, Miss. Motivación extrínseca, no creo. ¿A qué se refiere la motivación extrínseca? Externa, pues, que viene de afuera. Esa externa, ¿no? Que también va asociada mucho a la recompensa. Por lo tanto, efectivamente, esta tampoco es. Listo, nos quedan dos. ¿Cuál La de las B, dos será? La B. Intrínseca tampoco es porque no está Motivación según el Eso viene del propósito. estudiante. Sí, Ya está. Esa es la, tampoco es. tampoco es la B. Sí. Y es la B, ¿no? Porque nos dice que la maestra tiene quiere desarrollar su sesión sobre la contaminación ambiental. O sea, ese es el propósito de su sesión de la maestra. Por lo tanto, es una motivación según el propósito. Muy bien, muchas gracias, colegas. Veamos esta siguiente. ¿Quién me ayuda con la lectura de esta? ¿No tengo voluntario o voluntaria? Sí, sí. Sí, Miss, yo. Perfecto, maestra. Le escuchamos entonces. Ya. La profesora Rosario ha trabajado con sus estudiantes las capacidades necesarias y suficientes para que elaboren textos discontinuos a través de tarjetas para el Día de la Madre, cuadros estadísticos sobre los alimentos más usados en sus loncheras y afiches, difundiendo el aniversario de la institución educativa. Sí, En ¿qué la- vamos a cenar? en la, Claro, per- de Ana. en la perspectiva queda? del desarrollo de las Chuleta, panza.
Ya. Ya, chao, chao. Maestra, dejé de escucharla. Maestra. Se escucha interrupciones, maestra. Sí, es que a algunas personas se les activan los micrófonos. Parece que... A ver, la maestra Amelia creo que era la que estaba leyendo. Eh, mm, ¿Quién nos... un voluntario que nos ayude a revisar la situación 2? Por favor. ¿Puedo hacerlo yo, maestra? Por supuesto, muchas gracias. Gracias, Miss. La profesora Rosario ha trabajado con sus estudiantes las capacidades necesarias y suficientes para que elaboren textos discontinuos a través de tarjetas para el Día de la Madre, cuadros estadísticos sobre los alimentos más usados en sus loncheras y afiches difundiendo el aniversario de la institución educativa. En la perspectiva del desarrollo de las competencias, la acción más acertada para continuar este trabajo: A. Proponer la elaboración de infografías de tal manera que los estudiantes puedan consolidar las competencias trabajadas. B. Evaluar el portafolio de los estudiantes con sus creaciones almacenadas de tal manera que se pueda identificar los progresos de cada uno de ellos. C. Propiciar el trabajo con textos continuos a través de la redacción de cuentos y cartas, retando las competencias de los estudiantes para que progresen a un nivel de desarrollo mayor al que tenían. D. Aplicar una rúbrica para poder identificar las fortalezas y aspectos por mejorar en las competencias comunicativas de sus estudiantes. Gracias, maestra. Y entonces, colegas, ¿qué me dicen ustedes? ¿A, B, C o D? ¿Qué me dice el texto, colegas? Dice ¿Qué ha estado trabajando la profesora Rosario? capacidades necesarias, dice Miss. Continuos. Ha estado trabajando, como bien nos dicen por aquí, Elaboren textos discontinuos. textos discontinuos. Pero, ¿qué otro datito más me da? En la perspectiva del desarrollo de las competencias. Ajá, en la perspectiva del desarrollo de las competencias. Ujú. La B parece. La B. ¿No? A ver, dice, la profesora Rosario ha trabajado con sus estudiantes. Aquí me dice que los estudiantes Las capacidades. han trabajado en las capacidades necesarias y suficientes. Ujú. Contexto. Va a continuar el trabajo mediante, Dice, mediante textos discontinuos que puede ser la infografía. dice que para continuar el trabajo. Ajá. Ahora, miren lo que dice bien ahí. Infografía. En la perspectiva del desarrollo de Desarrollo. las competencias. ¿Cuál es la acción más acertada para continuar el trabajo? La D. ¿Aplicar una rúbrica? No, tampoco entonces, ¿cómo la ve? Propiciar el trabajo con textos continuos. Proponer la elaboración de ¿Cuál será?
Por descarte empezamos que la C no sería cierto. ¿Y por qué no sería la C? Porque dice propiciar el trabajo con textos continuos. Ya. Y ella lo que quiere pues es que Textos trabaje en textos discontinuos. discontinuos. A ver. ¿Qué dice la situación? A ver. Profesora Rosario trabaja con sus estudiantes. En la perspectiva del desarrollo de las competencias. ¿Cuál es la perspectiva del desarrollo de las competencias, colegas? ¿Cuál es la perspectiva del desarrollo de las competencias? Colegas. Perspectiva, construcción del aprendizaje sería, ¿no? Que eso Sí, aterriza en las competencias, en el logro de las competencias. ya. Pero ¿cómo va la competencia? A ver. Contextos Produc- discontinuos. Producción de textos. Claro, ahí la competencia es producción de textos. Escribe textos en su lengua materna. Y dice que han estado trabajando los textos discontinuos. En la perspectiva del desarrollo de las competencias. Propiciar el trabajo con Maestra, textos disculpa, continuos. no La C. dice que han estado trabajando, dice para que elaboren. Aquí dice, la profesora Rosario ha trabajado con sus estudiantes. Las capacidades necesarias de su Ha desarrollo. trabajado. Y a la elaboración de infografías, profesora. ¿Por qué serían las infografías? A ver. Puede ser entre la A y la C. La C, propiciar, como ya han trabajado los textos discontinuos, es en la C propiciar el trabajo ahora con textos continuos a través de la redacción de cuentos y cartas, retando las competencias de los estudiantes para que progresen a un nivel de desarrollo mayor al que tienen. Para mí la C. Sí, porque es en la perspectiva del desarrollo de las competencias. También pienso que es la C. Mire, el kit del asunto está aquí. En la perspectiva del desarrollo de las competencias. Aquí. ¿Y por qué? Porque recuerden que si bien es cierto, la competencia, en nuestro caso es escribe textos en su lengua materna, ¿sí? Tenemos que los estándares van de menos A más, a más. claro. Y entonces, si estamos hablando de desarrollo de las competencias, aquí la maestra nos dice que ya ha trabajado los textos discontinuos. Ha trabajado con sus estudiantes las capacidades necesarias y suficientes para que elaboren textos discontinuos. O sea, ellos ya saben elaborar textos discontinuos. Han hecho sus tarjetitas, sus cuadritos estadísticos, ¿no es cierto? Han hecho sus afiches, pero ella quiere avanzar ahora, tiene que avanzar. ¿Qué sigue?
¿Va a evaluarles el portafolio? No. No pone la No. evaluación de infografías, señora. No, ¿no es cierto? El portafolio no va a evaluar. ¿Va a aplicarles la rúbrica? Tampoco. Tampoco, si me dice que ya las ha trabajado y ella ya sabe que sus estudiantes saben hacer eso. ¿Para Pero qué va a aplicar rúbrica si ya está? pero ¿Qué tendría que hacer? ponerle la evaluación de infografía también Pasar al siguiente nivel. ¿No es Claro. cierto? Oficial. Y el siguiente nivel trabajo con textos. sería, en este caso, ya no textos discontinuos, sino textos Continuo. continuos. Continuo. ¿Ve? Excelente, maestros. Muchas gracias. Pasemos a nuestras... La respuesta entonces es la C. Textos continuos. Continuo. ¿Quién me ayuda con esta lectura, con esta situación? Yo, maestra, a ver. Gracias, maestra. Dice, Claudio es un docente que se esfuerza por realizar una buena planificación. Sin embargo, cuando los estudiantes son evaluados en situaciones nuevas y o de forma diferente a como se han usado hasta ese momento, no obtienen buenas calificaciones. ¿Qué proceso auxiliar de aprendizaje está implicado en este caso? La transferencia, la recuperación, la atención, la motivación. ¿Qué proceso auxiliar de aprendizaje está implicado en este caso? Gracias, maestra. ¿Qué me dicen ustedes, colegas? ¿A, B, C o D? La transferencia. ¿Qué proceso auxiliar de aprendizaje está implicado en este caso? La transferencia. ¿Qué me dice la situación? ¿Cuál es el detallito aquí en mi situación? Los estudiantes son evaluados en situaciones nuevas y o de forma Ya. diferente, pero no obtienen buenas calificaciones. Ajá. Me dice que los estudiantes son evaluados en situaciones nuevas o de forma diferente a cómo se han usado o a cómo les han enseñado. ¿Ya? ¿Y cuál es el proceso auxiliar entonces aquí que está fallando? ¿O que no se está dando bien? La atención. Atención. ¿Cómo se define la atención? La atención se define como la capacidad o ese centrarse en un estímulo, en una situación. ¿Será la atención? La concentración. No. La atención. Ojo, miren lo que dice aquí. Los estudiantes son evaluados en situaciones nuevas y o de forma diferente a cómo se han usado hasta ese momento. ¿Será la atención, colegas? No. 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 La motivación Perfecto. tampoco. Vamos tachando, vamos descartando. No atención. ¿Cuál otra no es? La motivación. La motivación. La motivación. Listo. ¿Cuál otra no es por descarte también? La transferencia, la recuperación debe ser. ¿La recuperación es un proceso auxiliar? No. La recuperación, no. No Es la es un transferencia. proceso auxiliar. La transferencia. La La respuesta es transferencia. transferencia. ¿Qué me queda? La transferencia. Y es la transferencia, porque miren lo que me dicen Después. aquí.
Los estudiantes son evaluados en situaciones nuevas, Bueno, o sea, diferentes. Les enseñaron de una manera y los están evaluando en otra situación. Y ellos no pueden hacer esa transferencia. ¿Sí? Entonces la respuesta es la Transferencia. A. Pasemos a nuestra situación 4. ¿Quién me ayuda con la lectura? ¿Un caballero quizás? Yo, profesora. Gracias, maestro. A ver, dice la situación 4. Hay que diseñar las situaciones de aprendizaje teniendo en mente cómo, dónde y cuándo debe recuperar el estudiante lo que ha aprendido, ya que la recuperación será más fácil cuando más se parezcan ambas situaciones. Por lo tanto, A. ¿Cuántas más pistas oportunas se propongan en ambas situaciones? Más fácil será la recuperación. B. Cuanto más referentes directos se ofrezcan en ambas situaciones, más fácil será la recuperación. C. Cuantos más indicios específicos compartan ambas situaciones, más fácil será la recuperación. D. Cuantos más elementos tenga el estudiante con respecto a ambas situaciones, más fácil será la recuperación. Gracias, colega. Y entonces, A, B, C o D. ¿De qué nos está hablando esta situación? ¿De qué proceso auxiliar nos está hablando esta situación? ¿De qué proceso auxiliar nos habla, colegas? Memoria, maestra. de la Claro memoria. que sí. ¿Y por qué concluimos en que es memoria? Porque dice que lo que ha aprendido, Ya, ¿qué más? ya que la recuperación será más fácil con... Claro. Nos habla, mire, nos habla de recuperación, ¿no es cierto? Y cuando hablamos entonces de recuperación, es que estamos hablando de memoria, vamos a echar mano de la memoria. Y entonces, ¿qué me dice esta situación? Me dice que hay que diseñar situaciones de aprendizaje teniendo en mente cómo, dónde y cuándo debe recuperar el estudiante lo que ha aprendido, ya que la recuperación será más fácil cuanto más se parezcan ambas situaciones. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Les damos pistas oportunas, les damos referentes directos, les damos indicios específicos o les damos más elementos. ¿Qué hacemos? Cuando tengan más elementos, la D, porque el estudiante de esta manera va a poder reconocer o recuperar, ¿no? Ese aprendizaje, en cuanto más elementos tenga. Pero al darles elementos, ¿no le estaría ya yo dando las respuestas? La C, indicios.
Cuanto más indicios específicos compartan ambas situaciones, más fácil será la recuperación. Pistas Referentes oportunas puede ser. se ofrezcan en ambas Pero situaciones. pistas oportunas, ¿para qué? ¿Para que adivine? Sería, profesora, darle más referentes directos, profesora. Era referencia. Todos están dando pistas, está dando Pero referentes directos no es decirles de Directos se frente lo que ofrezca. quiero. en todas se los está dando. Entonces, También los elementos tiene que reconocer. Si yo le doy elementos directos, si yo le doy los elementos, ¿no le estoy dando ya las respuestas? En elementos directos, claro, ya estoy dando respuestas. Cuanto más Pero entonces, si indicios, yo ya le estoy dando las respuestas, ¿qué va a recuperar? Si yo le doy los referentes directos, ojo, referentes directos, ¿habrá recuperación? Indicios específicos comparten ambas situaciones más fáciles. Indicios. ¿Qué tengo que darle yo? ¿Cuáles de esas 4 definitivamente ya no son? La D. La D. Ya, la D me dice el colega que ya no es, definitivamente. ¿Cuál otra no es? la A. ¿Y por qué? Es que ya le está dando pistas. No va a adivinar Claro. el estudiante. No es un tema de pistas, ¿no? No es un tema ver de si me adivinas o no No. me adivinas. Claro. Correcto. Nos queda la B o la C. Cuanto más referentes directos se ofrezcan, en ambas situaciones referentes. Recording in progress. Indicios. Se va ¿Cuál tacho? ¿Cuál no es? Referentes. Claro. Referentes directos, mejor también les doy la respuesta. ¿No es cierto? Y entonces nos queda Indicios. indicios específicos. Muy bien, colegas. Vamos a pasar a nuestra siguiente situación. La situación 5. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? A ver, yo maestra. Gracias, le escuchamos. Se dice que los aprendizajes que no se usan tienden a olvidarse más fácilmente. Por lo tanto, la transferencia de lo aprendido a nuevas situaciones. A. Aumentará la calidad con la que podemos recuperarlo y es bueno contra el olvido. B. Aumentará la frecuencia con la que podemos recuperarlo y es bueno contra el olvido. C. Aumentará la rapidez con la que podemos recuperarlo y es bueno contra el olvido. D. Aumentará la eficacia con la que podemos recuperarlo y es bueno contra el olvido. Gracias, maestra. ¿Qué me dicen ustedes, colegas? ¿De qué proceso auxiliar estamos hablando aquí? La transferencia. Transferencia. Transferencia, claro que sí. Los aprendizajes que no se usan tienden a olvidarse más fácilmente. Por lo tanto, la transferencia de lo aprendido a nuevas situaciones aumentará
la calidad con la que podemos recuperarlo, aumentará la frecuencia con la que podemos recuperarlo, aumentará la rapidez con la que podemos recuperarlo, aumentará la eficacia con la que podemos recuperar. Aumentará la eficacia con la que podemos recuperar. ¿Cuáles no deberían ser? La C no La debería frecuencia. ser. Ya, La A se va. La A también se va. ya, perfecto. La A, sí, porque no va a aumentar la rapidez, ¿no es cierto? No va a aumentar, la calidad no va a aumentar. Yo recupero un conocimiento anterior, no es nada que tiene nada con calidad. Y entonces me quedan la B y la D. ¿Qué aumentará? ¿La frecuencia o la eficacia? La D. La eficacia. La eficacia. Eficacia. La respuesta es la D. Con frecuencia. Frecuencia es constante. Tiempo. Sí, exacto. Aumentará la frecuencia. Es la D. Si yo un aprendizaje lo utilizo para una nueva situación, lo utilizo para otra situación y le encuentro varias utilidades, ¿sí? O lo estoy utilizando, siempre estoy echando mano de ese aprendizaje, ¿qué es lo que aumenta? Frecuencia. Aumenta, como nos dice la colega, la Frecuencia. frecuencia, porque la frecuencia está referida al número de veces, ¿sí? Yo lo puedo utilizar en diversas situaciones, entonces estoy aumentando la frecuencia con la que lo voy a utilizar, con la que yo lo recupero, ¿sí? Respuesta B. Situación 6. A ver, ¿quién me ayuda con esta situación? A ver, colegas. ¿Nadie me ayuda? ¿Nadie se anima? Leo, Bueno, maestra. gracias, maestra. Sí, le agradezco. A ver, dice, los docentes de la institución educativa María Reich revisan las situaciones significativas planteadas para el año académico 2023. Accidentes de tránsito, embarazo precoz, consumo de comida chatarra y pandillaje. Se dan cuenta de un aspecto coincidente en todos los casos. A. Todas tienen solución desde las acciones que se realicen en la institución educativa. B. Todas se vinculan a la salud física de los estudiantes y no tanto a la salud emocional. C. Todas son situaciones problemáticas. D. Todas son temáticas generales que van a dificultar la implementación de actividades de enseñanza-aprendizaje más sencillas. Gracias, colega. A, B, C o D. De esas 4 alternativas, ¿cuál definitivamente no es la respuesta?
La D. Ujú. Sí, Ya, perfecto, D. la D Descartada. descartada. Ujú. Pero hay otra que tampoco definitivamente. La B. Todas se vinculan a la salud física y no tanto a la salud emocional. Ya, La B. sí. La- Pero esa no es o sí es. No es. No es. Descartada. Correcto. Todas tienen solución. Todas son situaciones problemáticas. La respuesta. Ya, esa es la respuesta. Pienso, sí. ¿Y por qué no puede ser la primera la respuesta? No todas tienen solución. También. La A. Bueno, Es la A. solución Porque, desde la porque, sección. La A, Sí. porque todo se trabaja en una institución educativa. claro, y por eso son situaciones significativas que ellos ya han elegido, porque son, o sea, se supone, Todas tienen solución desde situaciones problemáticas, ¿no? Trabajar desde la institución. Está bien, pues. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? La A. Ah, ¿Y el embarazo precoz se puede solucionar en la escuela? eso es lo que no. Sí, mediante No, charlas, sensibilizaciones, claro. ¿Y Evitar, podrían ¿no? garantizar en pero el no las, colegio? claro, no las puedes solucionar. Ayudas con las charlas, con la sensibilización, pero Con eso talleres. escapa a tus manos. Son acciones que se puede tomar, ¿no? Pues claro que no se va a evitar, pero las acciones que la institución realiza para poder evitar estas situaciones. Pero qué dice ese ítem? Todas tienen solución. Desde las acciones que se realicen en la institución educativa. Son situaciones problemáticas, me parece. Y a mí también me lo parece, maestra. Claro, todas estas situaciones que dicen que son significativas, también son situaciones problemáticas o problematizadoras. ¿Ve? Porque, por ejemplo, ¿no? O sea, los accidentes de tránsito. ¿Es una situación problemática? ¿Puede ser una situación significativa? Sí, porque seguramente por la zona ocurren muchos, porque los estudiantes quizás no se fijan en las señales de tránsito o quizás no hay señales de tránsito, ¿no? Entonces, y sobre todo, colegas, hay que leer bien. Miren, básicamente la situación nos la plantean y en los mismos ítems se da la respuesta. Aquí, por ejemplo, en esta, todas tienen solución. No, pues, ahí nada más esa era una descartada. Porque quizás seguramente algunas tendrán solución. ¿Cómo solucionas el tema de los accidentes de tránsito? ¿Cómo solucionarías ese tema? ¿Cómo solucionarías el tema del embarazo precoz? ¿Cómo solucionarías el tema del pandillaje? ¿Se podrían solucionar desde la escuela? No, no solamente desde la escuela. No solamente, pues. Entonces por ahí esa respuesta ya estaba descartada. Última situación. ¿Quién me ayuda? ¿Nadie me ayuda? Bueno, la leo yo, que es la última. La profesora Betty entiende que la implementación de estrategias favorece el desarrollo de competencias. Sin embargo, cuando había planificado trabajar
adición y sustracción visitando un supermercado, los padres se negaron a enviar los 20 soles que había solicitado. Ante ello, ha decidido seguir enfocando su trabajo con la enseñanza situada de la siguiente manera. A. Resolviendo problemas en el cuaderno con imágenes de encartes del supermercado. B. Motivando a los estudiantes a que propongan y resuelvan problemas de su propio contexto. C. Implementando la tienda escolar. D. Comprando en el kiosco del colegio. ¿Cuál será aquí la respuesta a esta situación? Maestra, podría ser la C, Implementando la Ya. tienda escolar. y porque la tienda escolar es una estrategia que se trabaja en matemáticas, ¿no? Sí. Creo que todos sabemos a lo que me refiero, es Es implementar en un más sector del aula y hacer, ética. implementarlo con etiquetas, con billetes. Descarto las demás porque dice, la primera dice resolviendo problemas en el cuaderno, ¿no? Eso no es nada significativo para el estudiante. Ujú. Lo otro dice motivando a los estudiantes que propongan y resuelvan problemas de su propio contexto. Tampoco, no lo veo muy centrado para esto. Y peor, el comprando en el kiosco del colegio. La C. Podría ser maestra. Claro, colega. Efectivamente, la respuesta correcta aquí es la C. C. Sí. Muy bien, maestros. Y hemos terminado el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar. Gracias, Israel. Hemos terminado y, oh milagro, he sido puntual. ¿No? Incluso